¿Puedo saber si el Imperio Targaryen estaba condenado mucho antes de la Danza de Dragones con solo mirar su sistema de poder? Pues sí, sí puedo, y no es por su sistema político, es por su worldbuilding. 3 grietas estructurales que ningún dragón podía tapar, porque los dragones no eran la solución, eran el problema. HBO Max estrena la 3ª temporada de La Casa del Dragón. Millones de espectadores van a ver batallas, dragones y traiciones. Van a ver la danza de dragones, la guerra que desgarró la dinastía Targaryen desde dentro. Lo que casi nadie va a ver es lo que yo veo cuando miro dentro de esta historia. Porque la danza de dragones no fue un accidente político, una sucesión mal gestionada, un rey indeciso, una reina ambiciosa. Eso es lo que pasó solo en la superficie. Pero debajo de esa superficie hay 3 fallos de worldbuilding que no solo hicieron que esa guerra fuera posible, sino inevitable. Y lo más fascinante es que George R.R. Martin no lo hizo como un descuido, sino que lo diseñó sistemáticamente como trampas narrativas. Hoy no voy a contarte la trama de la 3ª temporada, y tampoco voy a hacerte un resumen de lo que va a pasar. Voy a hacer algo que ningún otro canal va a hacer. Voy a diseccionar el sistema de poder de la Casa Targaryen como si fuera una clase de worldbuilding. Porque cuando entiendes por qué los Targaryen estaban condenados, entiendes cómo diseñar sistemas de poder que se derrumban de forma creíble, no por casualidad, sino por estructura. Así que, bienvenido a los mundos de Checho Santillán. La primera grieta es la más evidente y la que conecta con uno de mis vídeos anteriores que te dejo por aquí arriba sobre los sistemas de gobierno. Y la pregunta es esta: ¿cómo se elige a un heredero del trono de hierro? Parece una pregunta fácil. Lo lógico sería el hijo mayor, bueno, o la hija mayor, como es el caso de Rhaenyra. Él o ella sería quien heredara el trono. Pero el problema es que la sucesión Targaryen nunca fue un sistema, fue un precedente. Y un precedente nunca es ley. Viserys primero nombró a Rhaenyra como su heredera. La hizo jurar lealtad a todos los señores del reino. Pero cuando murió, el Consejo Verde ignoró ese juramento y nombró a Aegon II alegando una tradición no escrita, que el hierro siempre prefiere al varón. Y aquí es donde está la grieta de worldbuilding. Viserys tuvo décadas para codificar esta ley de sucesión, décadas para convertir su voluntad en una ley que perviviera después de su muerte, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque George R.R. Martin entiende algo que la mayoría de los escritores de fantasía no entienden. Los sistemas de gobierno no fallan cuando el villano ataca, falla cuando el héroe los da por sentados. Viserys no era un tirano, era un rey pacífico que pensaba que su palabra bastaba. Y esa asunción, no la ambición de los verdes ni la traición de Otto Hightower, es la causa estructural de la danza de dragones. El poder que no se institucionaliza es un poder que se disputa. Pero es que hay una segunda capa aún más profunda. La sucesión Targaryen arrastra un precedente tóxico desde la propia conquista. La doctrina del excepcionalismo Targaryen. Los Targaryen no siguen las leyes de los hombres comunes. Se casan entre hermanos, practican la poligamia y justifican todo con una sola razón: ellos tienen los dragones. Esa doctrina funcionó mientras los dragones vivieron, pero convirtió cada sucesión en una crisis potencial. Porque cuando las reglas normales no se aplican a ti, no hay reglas a las que apelar cuando todo te afecta también a ti. Así que pregúntale a tu mundo: ¿tu sistema de sucesión está codificado en leyes o depende de la palabra de quien gobierna? Por eso, si esto te está ayudando a entender cómo se diseña tu mundo de fantasía desde los cimientos, suscríbete al canal, porque cada semana diseccionamos los sistemas de worldbuilding que hacen que un mundo respire o que se derrumbe. ¡Continuemos! La segunda grieta es la más fascinante desde el punto de vista del worldbuilding. Conecta directamente con mi vídeo de los errores en los sistemas de magia, que te dejo también por aquí arriba. Y también un poco con el de economía, porque los dragones no son solo bestias mitológicas, son tecnología militar de destrucción masiva. El propio George R.R. Martin lo ha dicho: los dragones son las armas nucleares de su mundo, y como todas las armas nucleares generan monopolio de poder. Los Targaryen no conquistaron Poniente porque fueran ni más numerosos, ni más sabios,
ni más legítimos. Lo conquistaron porque solo ellos tenían dragones. Durante casi 130 años, ese monopolio funcionó. Los dragones eran la disuasión definitiva. Nadie se rebelaba porque nadie sobrevive a la rebelión. Pero los monopolios tienen un punto ciego, y no es el enemigo exterior, es el interno. ¿Qué pasa cuando los poseedores del monopolio pelean entre sí? Las armas nucleares en el mundo real no han destruido la civilización porque existen instituciones que controlan quién tiene estas armas, cuántas hay y en qué circunstancias se usan. Tratados, inspecciones, disuasión mutua, en definitiva, doctrina. Pero los Targaryen no construyeron ninguna institución alrededor de los dragones. No había un protocolo de sucesión de jinetes. No había una academia que entrenara y regulara a los montadores. No había límites sobre cuántos dragones podían reclamar cada rama de la familia. Era un sistema feudal aplicado a la tecnología más destructiva que existía en el mundo conocido. Y cuando Viserys permitió que cada rama de la familia acumulara dragones, cuando puso huevos en todas las cunas multiplicando los jinetes pero no multiplicando el control, sembró la destrucción. Porque en un mundo donde el poder militar absoluto está en manos de individuos, no de instituciones, la primera disputa sucesoria se convierte en una guerra de aniquilación mutua. Y eso es exactamente lo que fue la danza de dragones. Y aquí viene la ironía suprema del world building de Martin. La danza de dragones no terminó cuando un bando ganó, terminó cuando todos los dragones murieron. El arma que sostenía el poder de los Targaryen fue también la única arma que pudo destruir a los propios Targaryen. Y cuando los dragones murieron unos contra otros en combate, los Targaryen siguieron gobernando, pero ya no eran especiales. Eran reyes normales en un castillo normal. Y los reyes normales en Poniente no duran. Así que pregúntale a tu mundo, ¿qué fuente de poder, magia, tecnología o armas tienen instituciones que la controlan? ¿O depende solo de individuos? La tercera grieta es la más invisible, tanto que la mayoría de los fans de la saga nunca la han notado, pero está ahí, escondida en una línea de fuego y sangre que los archimaestres mencionan solo de pasada. La población de Poniente se duplicó durante el reinado de Jaehaerys I en 55 años. 55. Ese número no parece grave. Suena a prosperidad. Un rey pacífico. Un reino que crece. Pero si haces los cálculos, y yo los he hecho, es un crecimiento desorbitado. En la Edad Media, por ejemplo, ese crecimiento solo fue una quinta parte. El reino de Jaehaerys I creció casi 6 veces más que el mejor momento de la Europa medieval. Y eso no es prosperidad, es una catástrofe disfrazada de bendición. Porque Westeros tiene un problema que Europa nunca tuvo. Los inviernos duran años. En un mundo así, almacenar comida no es una costumbre, es la diferencia entre la vida y la muerte. Y una población que se duplica en 55 años necesita el doble de comida, el doble de almacenamiento y el doble de infraestructura de distribución. Y el problema es que nunca se construyó, porque en Westeros no hay Ministerio de Agricultura, no hay silos del reino, no hay logística de emergencia para inviernos largos. Los Stark dicen, se acerca el invierno, pero nadie en Desembarco del Rey parece haber hecho el presupuesto. Este es el error de world building más sutil de Martin, pero también el más brillante, porque lo convierte en un elemento narrativo invisible. La presión demográfica no aparece en los diálogos, pero está ahí empujando a las casas nobles a competir por los recursos. Las guerras de Poniente no solo son políticas, son guerras por recursos en un mundo que se han quedado al margen del error. Cuando combinas una población en explosión, un sistema de gobierno frágil y un monopolio militar que está a punto de implosionar, la danza de dragones deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. Y esto conecta directamente con el vídeo de los errores en economía que publiqué recientemente. Porque la economía no solo son monedas y mercado, es la capacidad de un mundo de sostener a su población. Westeros no puede. Y esa incapacidad es un agujero de guión. Es el andamio invisible sobre el que Martin construye el derrumbe. Un mundo que no puede alimentarse buscará a quien culpar. Y cuando culpas a quien está en el trono, la guerra es inevitable. Por eso, pregúntale a tu mundo, ¿cuánto puede sobrevivir tu reino si las cosechas fallan 3 años seguidos? Y sobre todo, ¿quién se queda sin comer primero? 3 grietas de poder, 3 fallos de world building que convierten a la danza de dragones en algo más interesante que en una guerra civil entre dragones. Una, que el poder que no se institucionaliza se disputa. La sucesión Targaryen no era un sistema. Era la voluntad de un rey que se olvidó de escribir
las reglas. 2. El monopolio militar sin instituciones de control que se autodestruye a la primera disputa. Los dragones eran el arma definitiva y nadie construyó un protocolo cuando los jinetes Targaryen se enfrentaran entre sí. 3. Un mundo que crece sin capacidad de sostenerse se derrumba por dentro. La explosión demográfica de Westeros es una explosión de tiempo que nadie leyó. Y es que nadie en Poniente sabe hacer cuentas. Martin no escribió Danza de Dragones como una tragedia de personajes. La escribió como un experimento de worldbuilding. ¿Qué pasa si diseñas un imperio con fallos estructurales? Pones a personajes humanos, ambiciosos, leales, cobardes, nobles, en medio de esos fallos y observas cómo la estructura les aplasta. Es la diferencia entre una historia donde los personajes fracasan porque son malos y una historia donde los personajes fracasan porque el mundo está diseñado para que nadie gane. Construimos mundos vivos, coherentes, que hablan incluso en silencio. Y el mundo de Poniente habla en silencio incluso desde la primera página de Fuego y Sangre. Este es el imperio que va a caer y solo es cuestión de tiempo. Si quieres el análisis de worldbuilding de Tolkien, porque es técnicamente imbatible, te dejo por aquí arriba. Además, podrás robarle cosas como escritor. Además, te dejo enlazada en la descripción la lista de reproducción donde podrás empezar tu mundo desde cero. La tercera temporada de La Casa del Dragón se estrena casi de forma inmediata. Así que si este vídeo te ha dado una nueva forma de verla, no como espectador, sino como escritor que ve desde los andamios de la historia, suscríbete al canal porque cada semana diseccionamos los mundos que más nos gustan en fantasía y ciencia ficción. Y como siempre, no olvides forjar tus sueños.